El planeta viviente. Un retrato de la Tierra. Desiertos abrasadores. Estas montañas se encuentran en mitad del desierto más extenso del mundo. Se extiende a todo lo ancho de África, ocupando 5 millones de kilómetros cuadrados. De noche hace tanto frío que llega a helar. Durante el día, el sol calienta tanto que aquí, en el Sáhara, se alcanzan las temperaturas más altas jamás registradas sobre la Tierra, 58 grados centígrados. Y como es de esperar, esa altísima temperatura priva a la Tierra de su humedad. En conjunto quizás sea el lugar más inhóspito de la Tierra, aunque no siempre ha sido así. Y si quieren ustedes la prueba, aquí la tienen. Un grupo de antílopes, probablemente negros. Animales que hoy ya no pueden vivir en el Sáhara porque sencillamente no hay vegetación suficiente para ellos. Y estos no son los únicos animales salvajes que han dejado sus huellas en estas rocas. Una jirafa. Una especie de cabra salvaje, probablemente un muflón, un antílope. Evidentemente, en la época en la que fueron hechas estas pinturas habría buenos pastos. Sin duda, habría suficiente vegetación para mantener no solo a los animales salvajes, sino a rebaños enteros. No se sabe con exactitud quién hizo estas pinturas. Los artistas pudieron ser los antepasados de los nómadas que hoy día siguen a los rebaños de ganado que hay al sur del Sáhara. Sabemos el aspecto que tenían porque dejaron sus retratos. Parece ser que vivieron aquí hace 5000 años. Pero con el tiempo las lluvias empezaron a disminuir, los pastos desaparecieron y con ellos el ganado y sus cuidadores. Sin embargo, quedan 1 o 2 supervivientes de aquella época. Este viejo ciprés, a juzgar por el número de arrugas que tiene en comparación con los demás, debe de tener unos 2 o 3000 años. Seguramente ya estaría aquí cuando se hicieron las últimas pinturas. Aún tiene semillas fértiles, pero no hay ningún árbol pequeño que esté creciendo por aquí para reemplazarlo. La tierra ahora está demasiado seca para que viva ningún árbol. El motivo de que sobreviva este ciprés es que sus larguísimas raíces alcanzan hasta el agua que hay bajo tierra. La sequía del Sáhara parece estar relacionada con los grandes cambios climatológicos que se produjeron en el mundo a finales de la última era glacial. A medida que los glaciares se retiraban hacia el norte de Europa, las lluvias que regularmente caían sobre las zonas del sur abandonaron África y se desplazaron hacia Europa, dejando seco el Sáhara. Lo cierto es que parece ser que la mayoría, si no todos los desiertos del mundo, se formaron hacia la misma época, y que la mayoría, si no todos, son por consiguiente muy recientes. Para ver cómo son los desiertos, podemos mirar el Sáhara desde el oeste. El Ecuador se aleja de nosotros a lo ancho de África. Es precisamente en esta línea donde los rayos del sol caen directamente sobre nosotros y con una fuerza extraordinaria. El aire caliente asciende a todo lo largo de la línea del Ecuador y se va alejando hacia el norte y hacia el sur, a partes más frías de la Tierra. Como es caliente, lleva mucha humedad, pero al ascender se enfría y la humedad se condensa formando nubes que después producen lluvia.
Para cuando el aire baja de nuevo sobre el Sáhara a la izquierda y el Kalahari a la derecha, ya ha perdido casi toda su humedad y forma algunas nubes. De modo que el Sáhara, con pocas nubes que le protejan del sol, se vuelve abrasador durante el día y por las noches, sin ninguna capa de nubes que mantenga su calor, se vuelve terriblemente frío. Los desiertos no están situados simétricamente en el mundo, dado que los continentes están distribuidos de forma irregular. Están rodeados de grandes cordilleras que impiden una circulación uniforme del aire y la misma rotación del planeta crea grandes remolinos en la atmósfera que complica aún más las cosas. No obstante, los desiertos se extienden por dos grandes zonas a ambos lados del Ecuador. En África, el Sáhara al norte y el Kalahari y el Namib al sur tienen su equivalente en América. Al sur de las junglas ecuatoriales del Amazonas, al otro lado de los Andes, se encuentra el desierto de Atacama. Al otro lado del Ecuador, más allá de los bosques tropicales de Panamá, se extienden los desiertos de México y Arizona. Al otro lado del Pacífico, la mayor extensión de agua del globo, se encuentra al sur del Ecuador, Australia, cuya mayor parte es puro desierto. Su extremo norte está lo bastante cerca del Ecuador como para recoger algo de lluvia. Algo más al norte, más allá de la jungla que cubre Indonesia, Malasia, Tailandia y Birmania, a lo largo de la gran cordillera nevada del Himalaya, se extienden los vastos desiertos de Asia Central, Mongolia y el Gobi. Y aún más allá, siguiendo la circunvalación del globo, está el inmenso desierto de Oriente Medio, que abarca Irán, Irak, Jordania, Siria, Israel, toda la arenosa e inmensa Arabia, hasta encontrarse con el Sáhara de nuevo. Esta es la mayor extensión de tierra seca en el mundo. Aquí, como en todos los desiertos, nada se mueve durante el calor del día. Sin embargo, hay animales. Si quieren ver quién ha dejado estas huellas, tendrán que esperar a que se ponga el sol y el desierto empiece a enfriarse. Una hiena listada, uno de los más comunes de los grandes animales del desierto en esta parte del mundo. Un zorro africano. Los zorros africanos suelen vivir en pequeños grupos familiares y ciertamente disfrutan de su mutua compañía. Sin embargo, no hay mucho tiempo para retozar. Hay que buscar alimento. Los vagos olores que vienen de la arena les indican quién ha pasado desde que ellos se marcharon. Al salir la luna aparecen muchos más animales. Un geco, justo lo que quiere el zorro africano. Un jerbo, este también va en busca de alimento, semillas. Otro roedor que se alimenta de semillas, el gerbil. Un caracal, una especie de lince al que le encantan los gerbiles y los jerbos si consigue atraparlos.
Un cazador más pequeño, aunque sin embargo mortal, el escorpión. Va en busca de escarabajos y otros insectos pequeños, pero a veces el cazador se convierte en presa. Una viuda negra ha extendido su tela debajo de un matorral. En la intensa lucha, la araña pierde una pata. Consigue rodear al escorpión con más hilos para entorpecer sus movimientos. El escorpión se aferra a su trofeo, pero es inútil. Tiene la batalla prácticamente perdida. Metódicamente, la araña ata a su víctima y la cuelga en su despensa. Los lobos, curiosamente, son bastante comunes en estos desiertos de Oriente Medio. Sin embargo, no son iguales que los de las zonas más al norte. Son más pequeños, de color más claro y tienen una piel muy fina. Cazan y se alimentan de carroña. La fresca noche llega a su fin. La caza ha terminado. Los animales deben volver a sus madrigueras y escondites para refugiarse del calor que se avecina. Ha salido el sol y muy pronto el desierto se recalentará de nuevo. Los mamíferos que han estado activos durante la noche tendrán que buscar refugio. El día no les pertenecerá a ellos, sino a aquellos animales que dependen directamente del sol, los reptiles. Este es el desierto de Arizona, en el oeste americano. Hemos venido hasta aquí para ver un reptil del desierto muy especial. Este es el monstruo de Gila, uno de los lagartos más venenosos del mundo. En realidad, rara vez utiliza su veneno como defensa. Y en cualquier caso, aún es muy temprano y tiene tanto frío que no está muy activo. Sin embargo, dentro de una hora o una hora y media, el desierto estará tan caliente que no podrá aguantarlo y él también tendrá que irse a buscar la sombra. De modo que solo a primera hora de la mañana y cuando anochece es cuando puede cazar. Una tortuga, pero es demasiado grande y está muy bien protegida para que un monstruo de Gila la pueda atrapar. Este enorme nido de ramas, sin embargo, parece mucho más prometedor. La víctima es un ratón del desierto. La tortuga también anda buscando comida, pero es vegetariana.
El día está ya muy avanzado. La fresca aurora se convierte en un mediodía abrasador. Es hora de que incluso los reptiles se aparten del sol. El movimiento genera calor, así que ahora nada se mueve si no es absolutamente necesario. Hay algunos animales que no se mueven aunque se acerque uno mucho a ellos. En este momento hay uno que está justo delante de mí, aunque es difícil verlo por lo bien camuflado que está. Es un chotacabras de Nuttall. Agitando el cuello, evapora la humedad de la boca y el pájaro se refresca. De este modo consume mucha menos energía que levantando el pecho y jadeando, como muchos animales harían en esta situación. El gallo de la arena africano utiliza el mismo truco. Las crías del gallo de la arena comienzan a hacerlo desde que salen del cascarón. También se ponen a picotear semillas inmediatamente. Sin embargo, hay muy poca humedad en una semilla y si no pueden beber, se mueren. La responsabilidad de conseguirles agua recae enteramente sobre el macho. Todos los días vuela hasta alguna charca que a veces está a muchos kilómetros de distancia del nido. Primero, llena su estómago de agua. Y después, deliberadamente, se empapa bien las plumas. Sus plumas tienen una estructura esponjosa para poder absorber gran cantidad de agua. Cuando ya tiene agua suficiente, vuelve a su nido. Al fin, las crías pueden beber. No hay ninguna otra ave que tenga un sistema tan ingenioso para transportar agua. El correcaminos de los desiertos americanos proporciona el agua a sus crías de una forma muy diferente. Este padre ha cogido una cigarra para sus hijos. Su nido está en un cactus. El padre no da el alimento a las crías inmediatamente. La cría está tragando. El padre expulsa un líquido de su estómago y se lo pasa a la cría por el pico. Todas las crías tienen su ración. Otra ración de alimento sólido. Esta vez es una lagartija. Siempre, antes de comer sólidos, las crías beben, quieran o no. Durante el caluroso día, los padres se sientan en sus nidos, no para calentar a las crías, sino todo lo contrario, para refrescarlas y darles sombra. Los padres no solo agitan los cuellos, sino que se protegen del sol empleando su cola a modo de sombrilla. La ardilla de tierra del desierto de Namib, en África del Sur, hace lo mismo y con enorme eficacia, colocándose lo más lejos posible para mantener su cuerpo a la sombra. Muchos animales mantienen fresca su sangre mediante radiadores. El puercoespín que vive en los desiertos de Oriente Medio tiene unas orejas especialmente grandes. La sangre circula por los capilares próximos a la superficie de la piel y así se refresca con la brisa. El zorro africano tiene unas grandes orejas que cumplen la misma misión.
Lo mismo ocurre con las de la liebre americana, que quizás sean las más grandes en proporción al cuerpo. La gacela dorca también tiene orejas refrigerantes y es uno de los mamíferos mejor adaptados del desierto. Es uno de los poquísimos que pueden sobrevivir sin una gota de agua. Obtiene todo el líquido que necesita de la vegetación. No orina, para no desperdiciar líquido, liberándose del ácido úrico en pequeñas bolas secas. Ya se acerca el mediodía, la hora más calurosa del día. Es verano, la época más calurosa del año. Y estoy en uno de los lugares más calurosos de la Tierra, el Valle de la Muerte, en el oeste de los Estados Unidos. Un termómetro que tenemos aquí ha alcanzado los 201 grados Fahrenheit, que son unos 94 grados centígrados. Hace tanto calor que ningún animal puede vivir aquí permanentemente. Incluso al borde de la llanura arenosa, donde la tierra es más desigual, no existe señal alguna de vida animal. Todos los animales han tenido que buscar sombra y refugio del sol abrasador. Sin embargo, hay algunos organismos que no pueden huir del sol. Las plantas, al estar fijas en el suelo, tienen que seguir bajo el sol y simplemente aguantarlo. Pero todas ellas tienen sus métodos para poder soportarlo. El acebo del desierto. Sus hojas crecen a unos 70 grados en vertical, de modo que por las mañanas, cuando hace menos calor, y por la noche, cuando la planta necesita luz, la cara frontal de las hojas gira hacia la luz. Pero hacia la mitad del día solo asoman los bordes, de modo que no se calientan mucho. Además, la planta extrae sal de la tierra y la segrega sobre la superficie de la hoja como una capa blanca que, al igual que la ropa blanca de un atleta, refleja el calor y de este modo la planta se mantiene mucho más fresca. Y este es otro arbusto, una de las plantas más comunes en los desiertos americanos. Sus raíces consiguen extraer hasta la última molécula de agua en la arena mucho mejor que cualquier otra planta americana. Y esto ha conducido a una situación que ha sido descubierta recientemente. Parece ser que la creosota fue la primera planta que se estableció en estas áridas tierras del desierto de Mojave. Existe desde el principio de la aparición del desierto y una vez que estableció su extenso sistema de raíces, extrajo la humedad de la arena con tanta eficacia que impidió que ninguna otra planta creciera a su alrededor. Y esto se aplicó no solo a otras plantas, sino a sus propias semillas. De forma que las creosotas se extendían no gracias a sus semillas, produciendo una nueva generación, sino gracias a los tallos que crecían en su base. Y a medida que estos se extendían hacia afuera, los tallos del interior tendían a morir, y el arbusto crecía en forma de anillo, como este. Así que estas no son creosotas independientes, como puede parecer, sino que se trata de una sola planta muy grande, en forma de anillo. A lo largo de los siglos, los anillos se han agrandado y han cambiado de forma. Hoy hay algunos que alcanzan los 25 metros de ancho, como este. Naturalmente, los tallos y las hojas de esta planta no son muy antiguos. Los primeros en aparecer, que se ven en el centro, se pudrieron y desaparecieron hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora se ha calculado que esta planta empezó a crecer hace unos 10 o 12.000 años. En realidad, cuando apareció el desierto de Mojave. Y eso la convierte en el organismo viviente más antiguo de la Tierra. En el desierto de Mojave, las plantas tienen que sobrevivir sin lluvia a veces hasta 10 años. Pero si llueve con algo más de frecuencia, como ocurre en algún lugar de Arizona, las plantas tienen estrategias distintas para sobrevivir. Para muchos de nosotros, el símbolo del desierto es el cactus.
Sin embargo, esta familia de plantas de tallo carnoso únicamente crece en América. Hay varios cientos de especies diferentes, pero la más importante es el saguaro. El saguaro ha resuelto muchos problemas de supervivencia en situaciones de gran calor y sequía. Su tallo está plegado como un acordeón, de forma que cuando llueve, el cactus se extiende y absorbe rápidamente toda el agua que puede antes de que desaparezca. Después de una sola tormenta, un saguaro recoge 1 tonelada de agua en unos pocos días. Sus hojas se han convertido en espinas para reducir la superficie por la que podría evaporarse el agua de la planta. El tallo es verde y en él se realiza el proceso de la fotosíntesis. Las espinas protegen a la joven planta de los curiosos, pero también sirven como defensa contra el viento, de forma que el cactus queda envuelto, por así decirlo, en un ambiente tranquilo y se mantiene muy baja la evaporación de la humedad del tallo. Estos gigantescos saguaros pueden vivir cerca de 200 años y alcanzar unos 11 metros de altura. Uno grande como este puede llegar a pesar 8 toneladas y el 90% es agua. Si estuviera muriéndome de sed en este desierto, tendría la tentación de cortar este saguaro y robarle su reserva de agua. Pero eso seguramente sería una equivocación, porque el agua del saguaro contiene veneno. Sin embargo, hay muchas otras plantas en el desierto que contienen agua potable. Las gentes que viven en los desiertos se han convertido en expertos botánicos. Son capaces de distinguir cuándo una pequeña hoja o un tallo tienen agua potable. Los más hábiles de todos son los habitantes del Kalahari. Al final de la temporada de sequía, normalmente todas las charcas están secas. Para obtener agua dependen exclusivamente de las plantas y de su habilidad para distinguir las que son buenas. Este tubérculo es la clase de planta que contiene agua potable. Este, que es más grande, también está lleno de agua, pero desgraciadamente es tan amarga que no se puede beber. De todos modos, es mejor que nada. Para extraer el agua hay que sacar y rallar la pulpa de la raíz. Las raíces grandes también se rallan. Aunque parece seca, contiene agua. Como no se puede beber, la gente la utiliza para humedecerse la piel y cuando se evapora proporciona un frescor delicioso. Cerca de 400 kilómetros al oeste del Kalahari hay un desierto aún más caluroso y más seco, el Namib. En realidad muy pocas plantas pueden sobrevivir en esta tierra reseca. Tras algún escaso e inesperado chubasco brotó un poco de hierba que vivió unas pocas semanas, pero eso ocurrió hace más de 4 años y ahora solo quedan unos cuantos tallos marchitos y polvorientos. Sin embargo, hay una planta que solo crece aquí y en ninguna otra parte, y realmente es muy extraña. El primer científico que describió esta extraordinaria planta fue un australiano llamado Dr. Welwitsch, el cual vino a esta parte de África a mediados del siglo pasado.
Descubrió muchas plantas en África, pero esta tal vez sea la más famosa y lleva su nombre. La llaman Welwitschia. Hay plantas masculinas y plantas femeninas. Esta es femenina y estas son estructuras femeninas. Son muy jóvenes, han brotado este año, y estas, que están más desarrolladas, son del año pasado. Su estructura se parece a la de las piñas del abeto. La planta masculina ha desarrollado unos estambres que producen polen. Por consiguiente, la Welwitschia parece ser un intermedio entre las coníferas y las verdaderas plantas con flor. Sin embargo, lo más extraño de todo quizás sean sus hojas. Crecen en la parte superior del tronco central y lo hacen con tal lentitud que una hoja como esta ha podido tardar unos 70 años en alcanzar este tamaño. Pero si no se le hubieran desgastado los bordes, tendría una longitud de 400 metros, puesto que se cree que esta planta tiene 1500 años. Estas asombrosas hojas son las que permiten a la planta recoger agua en este seco lugar. El Namib está cerca de la costa occidental de África. Al amanecer regularmente vienen las nieblas del Atlántico. Cuando se acercan a las Welwitschias, su humedad se condensa en las inmensas hojas de la planta. Algunas gotas son absorbidas por entre las grietas de la piel de las hojas. El resto del agua va canalizada al nivel del suelo, donde es absorbida por las raíces que están justo debajo de la arena. La niebla también es una fuente de agua para algunos animales del desierto. Estos son escarabajos oscuros. En las mañanas de niebla se suben a la cima de las dunas y se colocan en fila, con la cabeza hacia abajo y el abdomen hacia arriba, como si desfilaran lentamente. En las patas y en las antenas acumulan gotas de agua procedentes de la niebla y cuando el escarabajo levanta las patas le entran en la boca. Las nieblas del Namib nunca penetran muy en el interior. Por consiguiente, los desiertos que están lejos del mar nunca reciben esta clase de humedad. Su agua tiene que venir de las nubes. Lo más frecuente es que las nubes que se forman sobre el desierto se alejen hacia otras zonas sin llegar a descargar y la tierra continúa reseca. Pero cuando al fin llega la lluvia, es el momento de tomar medidas de urgencia. Una o dos gotas es todo lo necesario para que revivan estos tallos muertos. En medio minuto se enderezan. Otras plantas empiezan a dar semillas. Ninguna de estas plantas está viva. Todos sus movimientos son simplemente el resultado de la absorción de agua por los tejidos muertos. Las semillas se han mantenido a salvo dentro de las cápsulas durante la sequía. Ahora que llueve, tienen la oportunidad de germinar. Pueden ser distribuidas. Para algunas plantas, las gotas de lluvia son suficientes para dejar caer las semillas. Otras utilizan los efectos físicos de la absorción del agua para desprenderse de las semillas.
Ahora las semillas que están en el suelo comienzan a moverse. A medida que absorben agua, sus pelos se hinchan y se enderezan, colocando a la semilla en la posición adecuada para que sus raíces penetren debidamente en la tierra. Sin embargo, en el desierto de Arizona, algunas veces, quizá una cada varios años, las nubes descargan agua y el desierto se transforma. Como consecuencia de la inundación aparecen nuevas caras. Un sapo de espuelas. Los machos son los primeros en salir a la superficie. Han estado enterrados durante más de un año. Rápidamente se dirigen hacia las pequeñas charcas que se han formado y en ellas empiezan a llamar a las hembras. Hay una gran urgencia. Si no se aparean esta misma noche, puede que hayan perdido su única oportunidad. A las 24 horas los huevos ya han sido puestos y fertilizados y están empezando a romper el cascarón. Un día más tarde la charca está llena de renacuajos. También han aparecido otros animales que no se sabe de dónde vienen. Fantásticos langostinos han salido de pequeños huevos arrastrados por el viento por todo el desierto. Los renacuajos crecen rápidamente. Estos que tienen boca pequeña se alimentan de algas y bacterias, las cuales abundan mucho en estas charcas del desierto. Sin embargo, otros renacuajos que han salido de esta misma puesta desarrollan cabezas más grandes y mandíbulas más fuertes. Se han convertido en carnívoros. No todas las charcas les pueden suministrar alimento suficiente, pero aquí han tenido suerte. Incluso se comen a sus hermanos vegetarianos. Con una dieta tan rica en proteínas crecen aún más deprisa que los que comen algas. Son los elegidos y tienen más posibilidades de sobrevivir si la charca se evapora. Son un seguro para la continuación de la especie al precio de la vida de sus hermanos vegetarianos. La charca empieza a consumirse rápidamente. Un par de días más y habrá desaparecido casi por completo. A no ser que vuelva a llover, todos los renacuajos morirán. Si mueren, sus cuerpos no se desperdiciarán. Se descompondrán y fertilizarán la arena, asegurando así que cuando vuelvan las lluvias y se forme otra charca en este hueco, las algas crecerán con mayor rapidez. Las hormigas son muy rápidas en su ataque a los pobres renacuajos. Pero en el último momento viene el alivio, un pequeño chubasco. Algunos de los renacuajos, a pesar de que aún tienen cola, ya tienen patas y pueden abandonar la charca con tan solo 2 semanas de vida.
Pero incluso dentro de esta pequeña proporción de supervivientes, la mortalidad es muy alta. Sin embargo, con suerte, algunos se unirán a los adultos al secarse el desierto y se enterrarán para esperar a que vengan las lluvias dentro de muchos meses. Después de las lluvias, el desierto florece. Las semillas que desprendieron las marchitas plantas han brotado y han dado flores. De forma que, después de las lluvias, todos los desiertos del mundo, en Arizona y en Australia, el Namib y el Sáhara, adquieren el colorido más extraordinariamente bello que pueda verse en ningún otro lugar. Los desiertos son formados por el sol y el viento. El calor abrasa las rocas durante el día y el frío durante la noche acaba por desintegrar su superficie. Algunas de sus rocas se cuartean y se convierten en polvo. Sin embargo, el cuarzo, la más común de todas, es muy duro y se queda entre la arena en forma de granos. El viento los recoge, los arrastra y los reúne formando las dunas. Las dunas llegan a alcanzar grandes alturas. Si el viento es más o menos constante, arrastra suavemente los granos de arena de la parte de atrás, empujándolos hacia adelante de tal forma que la duna va avanzando lentamente por el desierto. Subir por el frente de una duna como esta es extremadamente difícil. La arena está tan seca y los granos están tan pulidos de tanto rozamiento causado por el viento que la superficie está en constante movimiento y resulta prácticamente imposible pisar con firmeza. Naturalmente, ese problema no solo se me presenta a mí, sino a todos los animales que viven en estas dunas, y algunos de ellos han desarrollado ingeniosas soluciones a esta dificultad. Estas curiosas huellas son de uno de los animales más veloces que hay en estas dunas. El crótalo es una especie de serpiente de cascabel. Roza ligeramente la superficie ondeando su cuerpo de tal forma que solo toca la arena en 2 puntos. Esto no solo le permite moverse con gran rapidez, sino que le evita el contacto con la abrasadora superficie. Hacia el mediodía, la arena está tan caliente que casi quema. Los lagartos que viven en el Namib evitan quemarse a base de moverse constantemente. Pero el calor llega a hacerse tan intenso que lo único que cabe hacer es esconderse debajo de la superficie donde la arena está más fresca. Sin embargo, anidar en este tipo de arena tiene sus problemas. Un animal no puede construir un túnel a modo de madriguera o conejera porque la arena es tan fina que sencillamente se cae. Así que tiene que serpentear por entre la arena casi como si estuviera nadando, y eso es precisamente lo que hace esta pequeña criatura.
Quizá parezca un gusano, pero en realidad es una lagartija que ha perdido las patas. Si se le mira de cerca, se nota que es una lagartija. Tiene la boca y los ojos cubiertos por escamas transparentes que la protegen de la arena. Es un esquinco ciego. Vive de la caza de insectos bajo la superficie de la arena. Cuando lo pongo en el suelo, se aleja serpenteando como una anguila. El más experto de todos estos cazadores de las dunas quizá no sea un reptil, sino un mamífero. Se ve muy raramente. El mejor momento de encontrarlo es por la noche. Estas son sus huellas. Y en ese hueco ha debido atrapar algo. Aquí es donde se ha vuelto a esconder. Y con suerte, si excavo rápidamente, quizá lo coja. Aquí está, un topo dorado. Esta es una cría, pero al igual que sus padres, es totalmente ciego. Los ojos no sirven de nada bajo la arena, ni los oídos. Tampoco tiene oídos. En la cabeza tiene una especie de cuña con la que se abre camino por entre la arena, o en este caso por entre mis dedos. Los topos dorados comen animales bastante grandes. Esquincos ciegos, si se encuentran con alguno dentro de la duna, o cualquier otra criatura que merodee distraídamente por la superficie. Los grillos son buenas víctimas. Los grandes desiertos del mundo, los de Arabia, Australia Central y el Sáhara, repelen hasta al más valiente de los viajeros. Pocas personas han logrado sobrevivir en ellos mucho tiempo sin ayuda. Sin embargo, algunas realizan viajes frecuentes a través de estas áridas zonas. Estos son los tuareg. Atraviesan el Sáhara de un extremo a otro llevando grandes bloques de sal que intercambian por ropas, grano y dátiles. Pero incluso los tuareg tienen que hacer estos viajes con ayuda de un animal que conoce bien el desierto, el camello. Tienen que llevar toda la comida que el camello y ellos necesitarán durante el viaje. El agua la llevan en odres colgados del estómago de los camellos para minimizar la evaporación y mantenerla lo más fresca posible. El camello está maravillosamente adaptado al desierto. Solo tiene 2 dedos en las patas, pero están unidos por una gruesa membrana, de forma que puede apoyarlos bien en la arena sin hundirse en ella. Puede cerrar sus fosas nasales para protegerse de los granos de arena en caso de tormenta. Únicamente tiene pelo en la parte superior de su cuerpo a modo de protección contra el sol.
En el resto del cuerpo, para estar fresco, su piel está prácticamente desnuda. Su joroba está llena de grasa que en casos de emergencia se puede convertir en agua. Sin embargo, ese proceso desgasta mucho las calorías de la grasa y el camello solo lo realiza cuando lleva mucho tiempo sin poder beber. Lo cierto es que tiene una capacidad para vivir sin agua 4 veces mayor que el mono y 10 veces mayor que el hombre. Pero llega un momento en que hasta el camello tiene que beber. Hay 1 o 2 lugares en el Sáhara en donde se puede conseguir agua excavando a gran profundidad. Aquí los camellos al fin pueden llenar sus estómagos, los cuales tienen una enorme capacidad. Pero si los tuareg no pueden cruzar el desierto sin un camello, tampoco estos pueden hacerlo sin los tuareg, ya que solo los hombres son capaces de excavar pozos y extraer el elemento vital. El agua es la clave de la fertilidad. En los oasis del Sáhara, como este, toda clase de cosechas pueden salir de la arena si tiene agua: dátiles, verduras y frutas. Hay insectos revoloteando por los canales de irrigación y pájaros cantando en las palmeras. No obstante, estas pequeñas islas de vida están bajo una amenaza constante. Si el viento sopla firmemente en otra dirección, nada puede detener a la arena. Puede que las dunas lleguen a arrasar estos oasis. Y entonces, este pequeño mundo que ha cobrado vida en medio del desierto gracias al agua, desaparecerá. La fuerza que empuja a la duna, naturalmente, es el viento. El viento también tiene su propio mundo de organismos vivos. Muchas de las arañas, escarabajos y otros insectos que viven en este oasis proceden del aire. Y también muchas de las plantas que han venido en forma de semillas arrastradas por el viento o enganchadas en las patas de los pájaros. Sobre ese mundo, el mundo del aire y del cielo, hablaremos en nuestro próximo programa.